bendiga a los amados hermanos que nos ven en el canal de la Cruz al Paraíso. Miren las ricas bendiciones. Aquí el canal de la Cruz al Paraíso, desde aquí, desde San Juan de Puerto Rico. Ricas bendiciones en el pueblo. Como ustedes pueden ver a la parte de atrás, tenemos ahí el canal de la Cruz al Paraíso en esta hermosa noche. Vamos a seguir con el programa, orando al Señor. Padre amado, Dios de los cielos, te doy las gracias, divino Jesús, por tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Bendice, Dios mío, este programa de esta hermosa noche. Dios mío, te damos gracias a ti por tantas cosas buenas que tú nos has dado. Oh Dios de gloria, todo este año. Te pido, Señor, ricas bendiciones para tu pueblo, Señor, oh Dios de gloria. Que hemos pasado un día de acción de gracias, dándote gracias a ti por todas las cosas lindas y maravillosas que tú nos has dado, Señor, en todo este año. Te pido, Señor, que tú obres de forma maravillosa y por Cristo Jesús. Amén. Bueno, sí, mi amado hermano, hemos estado en este día dándole gracias al Señor el jueves, desde todo el día, mi amado hermano, ante la presencia del Señor, sabiendo que estamos aquí con el Señor, buscando, que andábamos por ahí, buscando, ¿verdad?, pues, conseguir algunos pedazos, una parte de pavo, para poder venir acá a preparar los demás ingredientes que se vienen para confeccionar la cena de acción de gracia y poder dar, ¿verdad?, esas gracias al Señor en este hermoso día. Pero pudo ser posible, mi amado hermano. Oh Dios de gloria, le damos las gracias al Señor por esta bendición. Oh Dios de gloria. Mire, mi amado hermano, en diversas partes de países de habla hispana, aún allá en España, en Barcelona, en tantos sitios, mi amado hermano, en Estados Unidos de América, en todas partes, mi amado hermano, estuvieron dando el pueblo de Dios, dándole gracias a mi amado Dios por sus bendiciones grandes que recibieron. Yo digo que yo me acuerdo también, porque hay bendiciones que Dios nos da, pero hay días difíciles, y por esos días difíciles también tenemos que darle gracias al Señor. Bendito Dios. Hay que darle gracias a Dios por todo, mi amado hermano. Hay gente que celebraron el día de Thanksgiving, otros celebraron el día del pavo y otros celebraron el día de acción de gracia. Yo no sé cuál fue el que celebraste, si fue el del pavo, el día del pavo, o de Thanksgiving, o el día de acción de gracia. Yo sé que yo celebré el día de acción de gracia y le di gracias al Señor, mi amado hermano, por las bendiciones que Dios nos ha dado. Quiero decirle a los amados hermanos que estuvimos también en actividad del Ejército de Salvación y, ¿verdad?, pues fue bendición del Señor. Yo no sé si ustedes vieron el video que se tomó allá de la actividad del Ejército de Salvación, pero fue bendición del Señor también ese día. Y, ¿verdad?, pues también le doy las gracias también a mis pastores, Don Gladys y Don Peña, ¿verdad?, porque también recibimos bendiciones de la iglesia Sinaí, de aquí del residencial Luis Llorens Torres, aquí en San Juan de Puerto Rico, como también habíamos recibido unos días atrás la bendición de la iglesia de la calle Juncos, de la pastora, la hermana Ada López Ocasio, también nos dieron una bendición. Por eso, ¿verdad?, pues damos las gracias a ellos en esta hermosa noche del Señor, agradeciéndole a nuestros hermanos por ese gesto de amor. Bendito el nombre del Señor. Lo sabemos, ¿verdad?, pues, amados hermanos, estamos viviendo los últimos días de la venida del Señor a la tierra, días difíciles, días donde vendría la apostasía, días, mi amado hermano,
Oh, gloria al nombre del Señor, donde tendríamos que tener sumo cuidado, mi amado hermano, de lo que oímos. Mi amado hermano, no vaya a ser que, ¿verdad?, pues caigamos en alguna doctrina del error, mi amado hermano, porque estamos en el tiempo de la apostasía, mi amado hermano, y por eso es que tenemos que aprender la palabra, aprender la Sagrada Escritura de la forma correcta. Hay, ¿verdad?, aquí institutos. Un instituto poderoso fue Cristo, que fue el maestro que enseñó a sus discípulos la palabra, y la palabra sana, la sana doctrina la enseñó Jesucristo. Que también estaba también por ahí, ¿verdad?, el Elías de Dios, enseñándole a Eliseo también. Y el Elías de Dios, Eliseo, instituto de aquella época. ¿Ah? Y hubieron más gente que aprendieron, bendito el nombre del Señor, instruidos por otros, porque no vayamos a caer en espíritu de error, no vayamos a darle a la palabra una interpretación la cual no es. Oh, gloria al nombre del Señor, sino que aprendamos bien para poder saber lo que hablamos y no digamos cosas, mi amado hermano, que están en error. Bendito el nombre del Señor, porque por eso es que hay que escudriñar las Escrituras, mi amado hermano, aprender la palabra de Dios de la forma correcta, mi amado hermano. Oh, gloria al nombre del Señor. Estamos en el último tiempo, tiempo de la apostasía, tiempo, mi amado hermano, que engañarían, si fueron posibles, a los escogidos. Por eso hay que protegernos, mi amado hermano, y saber la palabra de Dios para no ser engañados por el enemigo a las almas. Oh, gloria al nombre del Señor. Mi amado hermano, el Señor vendrá como ladrón en la noche, dice la Escritura, y como ladrón vendrá a buscar a su pueblo. Oh, gloria al nombre del Señor. Y aquellos que le fueron fieles, que guardaron sus vidas para el Señor, que se mantuvieron bien correctamente, llevando la palabra, la sana doctrina, que vivieron una vida pura, una vida en santidad, con vestiduras blancas, mi amado hermano, y sin arrugas y sin mancha, pueden alcanzar la herencia de gloria. Bendito el nombre del Señor. Y por eso, mi amado hermano, que tenemos que vivir conforme a la palabra del Señor. Oh, gloria al nombre de Jesús, porque Cristo viene y va a sonar una trompeta, no trompetas, una trompeta. Jesús va a sonar, a tocarle esa trompeta para levantar a la gente en los cuatro cantos de la tierra y llevárselo a un sitio seguro, como pasó en los días del diluvio, que mandó a Noé a preparar un arca, y el arca era el sitio seguro para poder salvarse del día del diluvio. Y en otro tiempo, Sodoma y Gomorra sacó de allí, del día del juicio de Sodoma y Gomorra, oh, gloria al nombre del Señor, a ese personaje que era hermano de Abraham, a Lot. A Lot lo sacó con su familia para no ver el juicio. Y a Noé en el día del diluvio. Y Enoch se lo llevó, lo traspuso Dios y se lo llevó. Gloria al nombre del Señor. Modelo de la iglesia que se va en el levantamiento al cielo. Gloria al nombre del Señor. Así podemos vivir confiados, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo nos salvó. Nos está salvando. ¿Salvando de qué? De la ira que viene a los habitantes de la tierra, mi amado hermano, los juicios. Porque esos que vienen son juicios de parte de Dios al mundo, Padre. Oh, gloria al nombre del Señor. Que no entiende esto, pues no lo va a comprender. Días de juicio vienen a la tierra, apocalíptico, mi amado hermano. Aquí esto va a estar bien malo. Y los evangélicos desobedientes se van a quedar aquí para los días difíciles de la grande tribulación, mi amado hermano. Así que guardar y vivir la palabra, vivir en santidad, mi amado hermano. Que sin santidad nadie verá al Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Usted quiere
atravesar los días de la gran tribulación, eso es usted, bendito el nombre del Señor, pero la iglesia de Cristo se va de la tierra, se va y no va a estar aquí en la tierra. Bueno, mis amados hermanos, el programa de la Cruz al Paraíso, llevándote el Evangelio completo y la sana doctrina en este tiempo final donde hay tanta apostasía. Bueno, y vamos a hacer la oración final por el programa de hoy. Padre amado, te doy las gracias, divino Creador, por tu amado Hijo Cristo. Señor, te doy gracias. Tú obras en los corazones, las vidas que oyen los mensajes de aquí del canal de la Cruz al Paraíso, que puedan apercibirse, Padre amado, en este tiempo final, se mantengan en la iglesia donde predique la sana doctrina, el Evangelio completo. Oh Señor, que en estos días difíciles de los últimos días, que no caigan en la apostasía. Líbralos tú, Señor, en esta hora. Padre, te lo pido todo, oh Dios de gloria, por tu Hijo Cristo. Amén. Bueno, mi amado hermano, hasta el próximo programa de la Cruz al Paraíso.